Con las disculpas del caso, creo el prontuario académico ha sido muy amplio. No ha estado mucho, pero me han pedido la comisión, en realidad. Quiero, en primera instancia, saludar a la distinguida concurrencia de profesionales de la educación y no profesionales de la educación, porque precisamente la educación comunitaria, diría yo, no tiene fronteras. Entonces, me emociona, por ejemplo, el primer número, la danza que los estudiantes aquí han demostrado, porque es justamente una parte del componente cultural, es una forma de manifestación. Y me agradó mucho cuando hemos visto ahí la danza del payo de Huamachuco, aunque realmente no es de Huamachuco, es de Santiago de Chuco. Ahí hay una adaptación, pero es propia porque tiene que ver con interculturalidad. Me emociona también el hecho de reencontrarnos con colegas de antaño y de Ogaño. Me emociona aquí mi profesor Neder Hidalgo, en el pedagógico, profesor de filosofía. Igual, muchos colegas podría mencionar aquí que ya en el interín de nuestra vida laboral uno va compartiendo y va conociendo. Llevo más de 30 años en San Martín, soy parte de esta interculturalidad porque de pronto lo que llevo como sello, como identidad, obviamente es mi terruño. Allí donde nació un poeta que decía, yo nací un día que Dios estaba enfermo. César Vallejo se inmortalizó y es grande. Yo diría que es un promotor también de la interculturalidad. Y así podríamos enumerar una serie de hechos que nos ubican en el contexto de la escuela y el diálogo de saberes. En mi condición de maestro, mi trajinar me ha permitido ciertamente conocer, poco a poco estoy logrando apreciar la diversidad, pero mi desafío es ayudar a desarrollar esa interculturalidad, es la que se está estancando. Para ello necesitamos, como siempre solemos ocurrir en el aula, empezar de algo muy concreto. Muchas veces lo asumimos de manera muy espontánea y decimos, por ejemplo, la realidad es adversa, la realidad es muy compleja, o así es la triste realidad. Y cuando nos preguntamos qué entendemos por realidad, no podemos descender en el concepto, ¿qué significa? Y eso me conlleva a mí a plantear ahí dos inquietudes. Primero, ¿cómo estamos entendiendo la cultura? ¿Y cómo estamos concibiendo al diálogo intercultural? ¿O qué cosa es la interculturalidad? ¿Cuándo empezó? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo contribuimos de la interculturalidad a ese anhelo común de formar ciudadanos en nuestro país? Entonces, esas precisiones conceptuales nos van a ayudar a comprender en qué estamos y qué nos falta. Y ojalá podamos establecer esa comparación entre lo ideal y lo real. Es decir, ¿qué es la cultura y qué estamos promoviendo, qué estamos viviendo hoy? ¿Qué es la interculturalidad como concepto y qué es lo que estamos pregonando, qué estamos practicando, qué estamos viviendo de interculturalidad? Entonces aquí para citar dos conceptos, uno procedente, en este caso, de la UNESCO. La UNESCO, como organismo internacional que propugna y promueve también una serie de acciones en el mundo, ha definido que la cultura es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una determinada comunidad. Eso, de alguna forma, tiene vínculo con lo que aquí estamos viviendo y lo que día a día conviven ustedes en cada una de sus comunidades y en sus escuelas. Y es lo que generalmente se ha dado mayor valor a la manifestación artística en sus diferentes formas, en la danza, en la música, en la pintura. Y a eso los estamos quedando algunos con ese concepto, que esa es la cultura. Desde luego ahí está el idioma, la literatura. Entonces, dice allí, engloba además las artes y las letras
los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. En estos últimos años, nuestro Ministerio de Cultura, digo nuestro porque tenemos cierto sentido de pertenencia a nuestro país, y consecuentemente el Ministerio de Cultura define a la cultura como las formas, dice allí, aprendidas de pensar, de sentir y hacer. Miren, eso también resume esto que nosotros vivimos el día a día, esto que convivimos y lidiamos. Enfatiza también en el punto de que está basado, es un resultado de la relación entre el ser humano y la naturaleza. Ahí donde tiene sentido y cabida lo que el primer día nos decían aquí los hermanos Shawi, Quichuas y Aguajún. Esa interrelación social, ser humano, medio ambiente y sociedad, me ha hecho pensar que en estas culturas, en estas naciones que aún todavía conviven, ya teníamos ahí arraigado lo que hoy suena a desafío. Me refiero al desarrollo sostenible. Ellos tienen muy claro su convivencia con el bosque, esa armonía de vivir. Pero ojo, son terrenos ya reducidos, son espacios que han sido invadidos por otra cultura. El concepto concluye también en lo siguiente: está basado, dice, en los valores, en los conocimientos, las tradiciones, las costumbres, los símbolos y otros. De modo que a partir de esos dos conceptos y otros que podría haber desde la perspectiva de la antropología, la sociología, de pronto nos podremos poner de acuerdo, pero podemos rescatar algunos elementos comunes de qué cosa es la cultura, para luego entender cómo se origina la interculturalidad. Entonces sostengo que la cultura está constituida por las diversas manifestaciones producidas y reproducidas en la interacción social. Por eso es que dicen que el Juane de Tarapoto o el Juane de San Martín no es igual que el Juane de Moyobamba. Pero ahí descansa su riqueza, pues justamente esa reproducción. ¿De acuerdo? Por tomar un caso, un ejemplo. Dicho de otro modo, es la expresión de la relación entre el ser social y la conciencia social. Es decir, todo aquello que en el tiempo y en la historia hemos construido y estamos reconstruyendo, constituye la cultura. Por lo tanto, no debe quedarse solamente en las manifestaciones artísticas o del idioma. Tiene que ver entonces también con incorporar allí al concepto de la cultura las manifestaciones que de algún modo nos han dividido. Me refiero a este componente puesto de manifiesto en la ciencia y la tecnología. Es decir, cuando vemos a los compañeros de Lamas tejiendo, procesando el algodón para hacer los hilos, los tejidos, los chumbes, con un instrumento rudimentario, ahí está la tecnología, solo que de pronto no le hemos podido dar el nombre probablemente. Cuando nos quedamos impresionados por la arquitectura milenaria de Caral, de Machu Picchu, Sacsayhuamán, de Cuela, ahí está la ciencia, ahí está la tecnología. Pero claro, eso no lo hemos sistematizado. Es decir, el pensamiento epistémico ancestral no está escrito. Hay una riqueza doxática, un conocimiento popular profundo, riquísimo. Y eso es probablemente lo que ha pasado en el rol, ahora sí, de la educación. Es decir, ¿qué hemos hecho en este tiempo para visibilizar esos conocimientos ancestrales? Para hacerlo ciencia, esos saberes ancestrales. Y para mí ese es el mayor desafío de la educación en general. Pero antes de continuar, quiero conectar esos dos conceptos con el tema intercultural. Esto no es un discurso como de nuestro ministerio, que recién en los últimos años, de la década del 90 a esta parte, se ha venido construyendo y generando condiciones, como muy bien ha señalado la colega Elena.
porque mucho más antes del 90 había una educación homogénea en nuestro país. Estas diferencias que hoy estamos resaltando eran conocidas justamente por las culturas originarias solamente. Entonces esto tiene que ver con un hecho histórico. En una de las mesas temáticas de ayer, antes de ayer, ha permitido de alguna forma abordarlo tangencialmente los colegas del pedagógico, no sé si el pedagógico de Lamas o de Tarapoto, pero hablaban un poco de la cultura y lo que ésta implica. Por eso me permití hacer esta precisión. Pero no podemos negar un hecho ineludible en la historia. Algunos tienen una postura sobre el particular, en todo caso, en el marco de la interculturalidad se respeta el derecho a la opinión. Pero me refiero al hecho histórico de cuando se descubrió América con esta hipótesis de Colón y de pronto con la llegada de los españoles. Ahí empezó el predominio de una cultura dominante sobre otra. Nos costó algo de 10.000 muertes. Y entonces la herencia cultural del occidente perdura hasta hoy. Y se avasalló esta cultura nuestra originaria. Y más de 500 años hemos avanzado y hemos convivido, pero siempre sale a flote, por ejemplo, la discriminación. Aún entre pueblos originarios también, pero es natural, ya los compañeros lo decían. Le quedan 5 minutos, maestro. Muchas gracias. Eran pueblos guerreros, eran pueblos lidiadores por defender su naturaleza, su bosque, su sociedad. Pero esta comunidad cultural occidental de algún modo aportó al desarrollo también, pero también nos heredó y desplazó muchas costumbres, muchas tradiciones, muchas creencias y lo posicionó aquí, para mencionar, por ejemplo, la cruz, la religión, el santoral, y que todos celebramos las patronas. Ahí está. Por eso en cada pueblo no falta una iglesia, pero tampoco en cada pueblo no falta una escuela. Entonces siempre ha habido un acercamiento, una convivencia. De manera que en ese escenario surge la interculturalidad como un intercambio de saberes, como un intercambio de vivencias, de costumbres, y ahí entonces se conecta el tema de la interculturalidad como aprecio, como reconocimiento, como valoración. Pero repito, el desafío es, hay que desarrollarlo. Entonces, cuando escuchaba el primer día aquí las demandas de los 25 acuerdos del Congreso anterior, hay necesidad de rendir cuenta. ¿Qué se ha hecho? Este Congreso tiene dos dimensiones, un componente pedagógico académico, pero también tiene implícito un componente político. Y de ambos hay que sacar provecho. En lo pedagógico creo que es suficiente lo que ha ocurrido ayer, estas pasantías en cada uno de estos laboratorios pedagógicos que se están instalando, se están edificando en las escuelas bilingües del Dorado. Ahí está la respuesta al cómo hacemos realidad este modelo IB. Porque el qué ya está dicho de algún modo en el currículo, ya está dicho en el marco normativo, pero el cómo, siéntase orgulloso, son ustedes los autores, están viendo ahí los materiales, las estrategias, cómo incorporamos el saber local en el aula. Me emociona, por ejemplo, esta experiencia, veo en Lamas, cómo ha llevado el tambo a la escuela, cómo ha llevado el museo a ponerlo allí en un espacio para el aprendizaje, donde van los sabios y comparten cómo se hace la estera, cómo se hace el chumbi, cómo se hace la cerámica. Eso, por ejemplo, son unas iniciativas que le van a dar forma al modelo para ver cómo hacemos para que nuestros estudiantes desde el nivel inicial vayan internalizando el valor y la impronta que significa ser originarios. Pero esto no es suficiente, entonces aquí hay el desafío de la sostenibilidad. ¿Qué hacemos? En nivel primario, en nivel secundario, es donde mayormente flaquea el modelo. Entonces aquí tenemos una crisis que ya se mencionó. No tenemos profesionales de la educación bilingües. Las cifras son enormes, hay más de 400 maestros reconocidos, inscritos, y hay otros tantos ejerciendo la labor y no tienen título. Los profesores bilingües a lo mucho están en segunda escala, unos cuantos están en tercera, por eso es que no se puede coberturar con la bendita norma que para estar en la UGEL, en un puesto de especialista mínimo tercer nivel.
Pero la deuda más grande es que estratégicamente la región y el país no se ha preocupado en la formación inicial de los maestros para atender estas demandas. No es posible que en San Martín tengamos como 5 escuelas pedagógicas o pedagógicos, una universidad de espaldas a la interculturalidad porque no ha formado sistemáticamente y oportunamente cuántos maestros necesitamos. De modo que va a ser difícil coberturar las escuelas con profesores de ciencias sociales, de matemática, comunicación, bilingües. No lo hay. Entonces ya lo hemos escrito en la ruta estratégica que tiene la región. Hay un plan de competitividad donde se ha puesto 2 puntos claves. Uno, la elaboración del currículo regional, justamente para recoger este enorme potencial de sapiencia cultural ancestral y ponerlo en el currículo. Es más, el año pasado ya se hizo oficial los lineamientos regionales para diversificar el currículo en San Martín. Este año no hemos avanzado ni un paso sobre ese punto porque teníamos que lidiar con el componente político para hacer oficial ya nuestro proyecto educativo regional. Termino con esto. Entonces, miren, ese componente político finalmente no está en nuestras manos, pero hay que hacer incidencia allí porque son ellos los que toman las decisiones. Un currículo regional diversificado que ayude a materializar lo que los maestros están haciendo hoy y convertirlo en un modelo, una forma de trabajo en la escuela, es el gran aporte pedagógico. Pero también necesitamos la voluntad política para invertir en esas carencias de las condiciones de educabilidad de estas escuelas. La semana pasada cerramos una reunión justamente conversando con el gobierno regional y hay un compromiso político ahí, por ejemplo, de reconocer a todas las comunidades originarias o pueblos originarios como primer paso. Porque en estos terrenos están las escuelas bilingües y no se puede invertir porque sus terrenos no han sido saneados todavía. Y esa es la labor que tienen los alcaldes en cada territorio. Tenemos que hacer el saneamiento físico de terrenos para poder invertir y reclamar la infraestructura que falta. Porque es el otro elemento. Es decir, la educación bilingüe no es solamente currículo, no es solamente maestros, no es solamente materiales, es el tema de la infraestructura y cómo incorporamos aquí el otro componente cultural tecnológico que necesitamos para aprender, la conectividad, las computadoras. Entonces vean, la brecha es muy grande, de manera que necesitamos, compañeros, que este congreso concluya. Yo creo que hay respuestas suficientes del cómo trabajar el modelo, pero también hay que hacer incidencia el componente político, es decir, cómo generamos, sensibilizamos, convocamos, que aquí estén presentes las autoridades que toman decisiones y hacerle entender la relevancia que ésta tiene, si es que realmente queremos que la identidad cultural sobreviva y viva en armonía con esta cultura homogenizante, apremiante, que llega de diferentes maneras, de diferentes formas. Y no me refiero a San Martín, me refiero a nivel nacional, con todas las formas y modos que hay a nivel nacional. Entonces es una lucha permanente. Finalmente, termino con lo último, resaltar la educación comunitaria. Entonces aquí hay 3 conceptos. La educación intercultural para todos, creo que es el mensaje que muy bien ha señalado Elena. Es decir, no necesitamos tener rasgos de pueblos originarios porque la interculturalidad tiene que ver con el propio y el foráneo. En el aula hay diferentes procedencias, están de la sierra, la costa y la selva ahí, y hay que gestionar ese aprendizaje. Donde predomina la las culturas originarias, ahí necesitamos escuelas bilingües, los compañeros que tienen el dominio, pero solamente el dominio es suficiente, también el conocimiento pedagógico para ir trabajando. Y ahí es donde se articula, en todo caso, la educación comunitaria, con aprovechar, antes que se nos pierda la cultura oral que existe en los pueblos, expresada en cuentos, leyendas, mitos, para escribirlo, para hacer aprendizaje, para valorar el bosque, la chacra, el agua, lo que sea. Entonces, tendremos que tener mapeado cuántos sabios tenemos en medicina, en casa, en conservación del bosque, en artesanía, en ciencias. Porque son ellos los que nos van a ayudar, repito, a incorporar esos aprendizajes en esos lineamientos de la diversificación del currículo. Termino ahí porque creo que respetar los tiempos, a lo mejor en un segundo momento podemos precisar, ahondar. Muchísimas gracias por su atención.